Amén. Vaya conmigo en esta mañana al libro de Hebreos. Antes de entrar, el Señor puso en mi corazón una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Esta semana, el viernes pasado, las mujeres de aquí de la iglesia, las damas de la iglesia, tuvieron una vigilia. Y ellas le pusieron al título de la vigilia o empezar la vigilia, Odres Nuevos. En realidad, esta semana, mientras que yo estudiaba la palabra de Dios, vino a mi corazón esa palabra, Odres Nuevos. Ellas enfatizaron más sobre la importancia de empezar un año. Sabemos que este es el año de enero, este es el último domingo de enero, de hecho, del año 2014. Y estaba yo mirando cómo hay gente entusiasmada en mirar un año mejor. Obviamente que cuando nosotros hablamos de un año nuevo, todos queremos mejorar nuestras vidas, mejorar nuestras áreas débiles, áreas que nosotros tenemos que Dios no le agradan, sinceramente. Y yo estaba meditando en eso y el Señor me llevó, hace unos años atrás, yo le traje un mensaje a la iglesia que se llama Vino Nuevo en Odres Nuevos. Y el Señor tocó mi corazón tanto y lo hice a un lado, le voy a ser sincero, lo hice a un lado. Y empecé a trabajar en otro mensaje y acabé el mensaje. Pero había eso en mi corazón. Y yo miré la importancia de enseñar una vez más esto y yo dije, voy a hablarlo. Y ayer platicaba con mi esposa esto y el Señor me impulsó a hacerlo. Entonces hice lo que yo había hecho al mensaje a un lado y empecé otra vez el mensaje. Y hoy en esta mañana voy a hablarles vino nuevos en odres nuevos. Amén. Qué importante es mirar lo que es el odres. Como el Señor Jesús en su gran amor hacia la gente nos hablaba de una manera, a veces en parábolas, a veces en ejemplos, y nos daba las ideas cómo Él quería llegar al pueblo. Hay gente que ahorita en este momento la gente tiene ideas, conceptos equivocados de lo que es la palabra de Dios. Usted no tiene una idea cuánta gente dice, yo no tengo que ir a la iglesia para que Dios esté conmigo. Equivocado está, porque donde usted está no está oyendo la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene una idea, un concepto equivocado de lo que es Dios. Hay gente que dice, Dios me ama como quiera. Correcto, Dios le ama. Dios ama al mundo de una manera tremenda. La Biblia nos enseña que Dios, hermano, muestra su amor para con nosotros y ama al mundo de una manera tan especial que Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios, Él envió a Jesús a la tierra. De no haber sido así, entonces Dios no hubiera mostrado su amor con nosotros. O sea que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Por eso en esta mañana yo quiero que nos demos cuenta. En los tiempos de Jesús dice la Biblia que había tantos hombres religiosos con sus propias ideas mezcladas con la palabra de Dios, que hacían o querían ellos, hermano, que Dios o Jesús más bien se adaptara a sus ideas. Y ellos querían cuestionar todo lo que se le hablaba, lo que Jesús hablaba. Había hombres que estos hombres eran religiosos, que estorbaban para que otros no oyeran lo que Jesús hablaba o enseñaba. Estorbaba de una manera tremenda. Ellos pensaban que si ellos ignoraban a lo que el Señor Jesús enseñaba, tal vez eso se iba a calmar. Pero ellos tenían ideas, metían ideas a la gente, aún cuestionaban lo que Jesús hacía. Y saben que de ese tiempo acá no ha cambiado mucho la generación humana. La gente sigue siendo igual con sus ideas preconcebidas, ideas que están fuera de la palabra de Dios, que queremos que Dios se meta ahí. Pero el autor del libro de los Hebreos nos habla algo. Y vaya conmigo al libro de los Hebreos capítulo 12. Y vamos a ver el odres nuevos. Y vamos a ver vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a enseñarnos la palabra? Pero antes de ir ahí, yo quiero que vaya al libro de los Hebreos. Y el autor del libro de los Hebreos nos habla de una manera que nosotros tenemos que hacer algo. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1, dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, note lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asieda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, despojarnos. Diga conmigo, despojarnos.
¿Entiende usted lo que es despojar? Despojarse uno mismo es quitarnos, vaciarnos, echar todo a un lado fuera y empezar a dejar que Dios empiece a trabajar en nosotros. Y dice la palabra de Dios, hay algo que nos detiene, lo que traemos nosotros. Y dice, y corramos con paciencia, y dice, perdón, y todo peso y del pecado. O sea que hay pecados que nosotros traemos que a Dios no le agrada. ¿Ok? So, ahora sí, con eso en mente, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 5. Es importante reconocer lo que hay dentro de nosotros. Y hay algo que nos estorba para que Dios empiece a hacer. Hay mucha gente con unas ideas muy equivocadas, fuera de la Biblia. Creen en Dios, pero con sus propias ideas. Hacen lo que ellos piensan que está bien sin contar con Dios. Hablan lo que ellos quieren, pero sin decir que Dios lo ha dicho. Mas sin embargo ellos dicen, pero yo creo que Dios así es. No hable usted por lo que Dios es. Hable por lo que usted piensa, no por lo que Dios piensa. Cuando alguien va a hablar por lo que Dios piensa, tiene que ir conforme a la palabra. No puedo, yo no puedo expresarle, mira, yo creo que Dios piense así si yo no uso la Biblia. Amén. Y miremos cómo estaba ese tiempo, hermano, o iglesia que está aquí en esta mañana. Miremos cómo esos tiempos había y cómo Jesús lidió con ese tipo de gente. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros y que seamos nuevos odres para que deposite el vino nuevo en nosotros. Pero hay que ver lo que el Señor Jesús pasó también. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 5. Vayamos ahí, dice la palabra de Dios, escuche con cuidado. Después de estas cosas salió, versículo 27, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo esto se levantó y le siguió. ¿Quién le siguió a Jesús? Aquel hombre que le dijo, sígueme, ¿verdad? Leví. Y dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo. ¿Quién murmuraba? No, primero eran los escribas. Escribas y fariseos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está claro? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Me gusta como Jesús es, como Jesús hablaba. Yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores. Y él estaba en medio de pecadores. Si usted lee la Biblia o se va a dar cuenta, estudia el trasfondo de los publicanos. Eran hombres que estaban sentados en lugares públicos, que cobraban los impuestos de la ciudad. Los impuestos, de eso vive el gobierno, de eso se maneja el gobierno. Es como hoy en día fueran los que trabajan en el IRS, los que nos cobran los impuestos a nosotros. No son muy queridos por lo regular, amén, porque nos cobran los impuestos, pero ellos nada más trabajan para el gobierno. Y estaba en ese momento así, el versículo 33. Entonces ellos dijeron, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Tremendo, fíjate que estaban en todo. Checaban todo, revisaban todo. Sabían que hasta los discípulos de Juan el Bautista sabían lo que hacían. Estos hombres estaban al pendiente de todo. Y dice la palabra de Dios, y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces lo que Jesús le estaban diciendo, mis discípulos ahorita me tienen a mí, están en el proceso de desarrollo, se están conociendo, me están conociendo, pero van a llegar los días donde ellos van a ayunar cuando ya no esté yo con ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Y les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remendado sacado de lo no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y los unos y los otros se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere el nuevo, luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Diga conmigo, esta es palabra de Dios. ¿Sabe que Jesús estaba hablando de algo que estaba sucediendo entre los fariseos y los escribas? Al ver que Jesús comía con sus discípulos, con los publicanos, preguntaron, ¿por qué ustedes comen con los publicanos? ¿Sabe usted que a veces la gente religiosa quiere cuestionar todo? Tiene esa tendencia de cuestionar. Estos religiosos, escribas y fariseos, se sentían especial y se sentían muy santos. Que sus ideas preconcebidas o perjuicios de cómo quien había de relacionarse al ver que Jesús convivía con ellos, no concordaban con ellos. Tremendo. Cuando alguien tiene algo bien pegado a su vida, de la generación que viene, y trae ideas religiosas, es muy difícil meterle la palabra porque ellos no la quieren recibir. Ellos tienen sus ideas a su manera de pensar. Ellos agarran la palabra como ellos la quieren. Y según ellos quitan lo malo y arreglan lo bueno para ellos. Y hay cosas que a ellos no les agradan, iglesia. Ahora, yo quiero que se dé cuenta. ¿Qué diría usted en cuanto a lo que estamos mirando? ¿Sabía que podíamos mirar que el legalismo siempre ha tratado de controlar vidas de los demás? De someter a las personas a normas y patrones humanos y no de Dios. Normas que Dios no ha mandado, ideas que Dios no ha dicho. Por eso yo le he dicho a la gente, por lo regular, cada vez que usted va a hacer algo para Dios, consulte la palabra de Dios a ver si está correcto o si Dios está de acuerdo. Nosotros no podemos agarrar ideas y que a cabo Dios se va a adaptar a mi vida. No, Dios ya dejó todo establecido para que nosotros, los que creamos en Dios, rijamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús responde de una manera en el versículo 31 y le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo creo que Jesús tuvo que enfrentar a tanta gente religiosa que no aceptaban su enseñanza. Porque en ellos había mucho legalismo, muchas ideas legales fuera de la palabra. Hay gente que dice, no, pero si tú vas a la iglesia no te tienes que vestir así. No tienes que hacer esto. Mira, cuando Dios cambia tu vida, empieza a cambiar lo exterior. Si usted quiere cambiar lo exterior primero, antes de lo interior, usted va a tener problemas. Siempre que una persona va a tener un encuentro con Dios, él va a mirar primero, escuche, va a mirar primero querer agradarle a su Señor antes de agradarle a la gente. ¿Me está oyendo? Por eso hay problemas. Por eso hay problemas en el tiempo que vivimos. Ahora, el versículo 36 al 39, aquí vamos a ver primero qué es un odre. Un odre era un envase de cuero para guardar vino. La piel se usaba para hacer ese recipiente. Era de animales como ovejas, bueyes y camellos. Era tremendo. Era de cuero. Y en eso no solo se guardaba el vino, sino también se guardaba la leche. Se guardaba el aceite. Y claro que también el vino, pero lo que me gusta de esto es cuando un odre se iba a usar, tenía que ser procesado. Y eso es algo que yo quiero que se dé cuenta, porque aquí el Señor Jesús nos enseña una gran lección. Tenía que ser procesado para poderse usar. Y lo hacía de una manera que primero tenía que ser fuerte o fuera resistente, Se ponía a remojar. Tremendo, ¿verdad? Se ponía a remojar ese cuero, lo cual era un proceso paulatino, pero era progresivo y consistente. Ahora, note, era un tipo así de esta cosa. Ahí se guardaba agua, se guardaba leche, todo lo líquido que usted quisiera guardar, y se cargaba para el camino, o se guardaba o lo traía consigo para lo que ellos iban a tomar. Pero acuérdese que estos recipientes no se hacían nomás de la noche a la mañana. Tenía que llevarse un proceso.
y tenía que ir procesando, meterse en agua, se tenía que ir llevando a cabo y colgarse para que el tiempo lo fuera ajustando y estuviera dispuesto a ser usado. Ahora escúcheme bien, esto es bien importante. Era un proceso paulatino, progresivo y consistente. Este era un símbolo de un creyente que debería estar expuesto a oír la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que el odre era importante. Dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De una manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. O sea, lo que el Señor Jesús estaba enseñando era que el creyente tenía que ponerse algo de tiempo que pudiera aguantar, algo que de Dios había guardado, que ha producido algo en las vidas. Hay gente que no puede recibir la palabra de Dios, siempre quiere oír cosas nuevas. Pero allá están haciendo esto y dicen que esto y dicen que aquello. Pero ¿qué dice Dios? Por eso hay creyentes que muy rápidamente dejan el camino de Dios, porque sus ideas nuevas no van concordando con lo añejo, con lo que la palabra de Dios tiene de años. Hay gente que ha dejado el camino de Dios porque se ha recibido palabra que no ha sido. Yo siempre he sido muy precavido cuando alguien me profetiza. Yo no voy a agarrar la profecía y la voy a agarrar y decir: ya me profetizó y voy a vivir sobre eso. No, yo lo guardo, llego el tiempo, porque una profecía, si es de Dios, Dios la va a cumplir. Pero si es un hombre quien me la va a dar y me mal acomoda, o mi creencia no va de acuerdo, yo voy a sufrir consecuencias grandes. Qué tremendo, iglesia. Ahora, lo que está expuesto en la palabra de Dios se va a revelar todo al tiempo, en medida de la manera en que Dios va queriendo que se vaya revelando. Hay algo bien importante: los odres se van a mantener en un remojo con agua, lo que lo va a ir ablandando hasta que el odre empieza a recuperar su flexibilidad. En otras palabras, para que se vaya moldando a la manera que va a ser hecho. Tremendo, iglesia. ¿Sabe que esto nos muestra cómo la palabra de Dios va cambiando nuestra vida de la manera de pensar, hasta que nos vuelve flexibles a los cambios que Dios quiere hacer en cada vida? Dios no te va a cambiar todo de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones han estado por años. Yo he dicho anteriormente algo que es una gran verdad, pero hay gente que fue salva a los 40 años. O sea, que ha vivido 40 años fuera de la voluntad de Dios. Y para cambiar esa persona de 40 años a la palabra de Dios, va a tener una lucha continua todos los días. Pero si esa persona viene a oír la palabra y es enseñada en la palabra, instruida en la palabra, y lleva una relación con Dios, está haciéndose flexible a los cambios que Dios va a hacer en esa vida. Por eso hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque me piden cambio, y el pastor dice, y todos le echan la culpa al pastor. Y no, Señor, yo me sujeto a lo mismo que usted está sujeto, a esta palabra. Yo no puedo poner reglas fuera de la palabra. Todos tenemos que regir nuestra vida conforme a la palabra. Ahora, si usted me pregunta: ¿y qué es lo que Jesús estaba tratando de comunicarnos? Jesús estaba tratando de romper los moldes o patrones y pensamientos de la mentalidad de la religiosidad que traíamos. ¿Cuánta gente veníamos con una religión totalmente arraigada y decíamos: no, pero mi padre me enseñó, mi madre me enseñó? Quiero decirle, con todo el respeto que ustedes merecen y con todo el respeto que merecen sus padres, hay padres equivocados en cuanto a la fe de Cristo. Tenemos que quitarlo. Tenemos que quitar eso. Tenemos que aprender nosotros a mirar lo que la palabra de Dios dice. No porque es mi padre o mi madre quiere decir que están correctos. No, Señor. Lo siento, pero hay moldes, hay patrones, hay pensamientos de la mentalidad de ideas religiosas del tiempo que han formado una cultura para establecer una mentalidad completamente arraigada bajo religiones, bajo tradiciones, bajo costumbres, bajo ideas preconcebidas que nuestros padres la tuvieron y venían por generaciones.
Entonces usted viene a la iglesia y dice, no, pero mi padre no me enseñó eso. Está bien, no le enseñó, pero ahora el Señor te está enseñando esto. ¿Quién es más grande que tu papá y Dios? ¿Se fija? Hay un problema, iglesia. Hay un problema. La palabra de Dios viene con el propósito de romper con los viejos patrones y sustituirlos con conceptos nuevos de la palabra. No lo entendió, ¿verdad? Cuando viene la palabra nos dice que equivocado estoy. Que equivocado estoy. ¿Usted sabe cuánta gente se venía para los Estados Unidos y guardaba en su cartera algo para la buena suerte? O algo que nuestro Padre nos dio. Mira, guarda esto siempre y guárdalo y tráelo, y cuando te acuerdes sácalo y ora porque esta persona o esto va a interceder por ti delante de Dios. Ideas equivocadas, conceptos equivocados. No hay nadie en la Biblia que nos registre que pueda interceder por un ser humano, solamente uno. Y se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo, déjeme ver, para que usted lo tenga en mente. Y lo deja claro la palabra de Dios. Capítulo 2, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe lo que es un mediador? Véngase en la tarde y le voy a enseñar qué es. Es que a veces nosotros, hermanos, tenemos una idea equivocada. Yo he oído decir personas que dicen, mi madre es una santa. Está bien, para usted qué bueno que lo toma así, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay alguien más santo que ella. ¿Hay alguien más santo? Y lo siento, pero es la verdad. Entonces lo que el Señor Jesús estaba hablando era querer romper unos viejos patrones, sustituirlos con la palabra de Dios nueva que llegaba a nuestra vida. Bueno, ¿y qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros con ese vino nuevo? Le diré, el odre nuevo de Dios no puede tener mezcla de patrones viejos. No, Señor. No cabe. No cabe nada de lo que usted tenga en su idea y meterlo a la palabra. Ese fue el error de los escribas, en los fariseos y los saduceos en los tiempos de Jesús. Una ocasión le dijeron al Señor, estás violando las tradiciones de los ancianos. Qué tremendo, iglesia. Las tradiciones nos quieren hacer romper lo que la palabra de Dios dice y mezclarla poquito. Usted mezcle agua con aceite, ¿qué se hace? Se corta. El aceite se empieza a cortar rápidamente porque el agua y el aceite no se mezcla. Iglesia, lo del mundo y lo religioso nunca se va a mezclar con la palabra de Dios. Aunque lo está haciendo, siempre va a llegar el momento en que Dios tiene que salir fuera si tú le das más cabida a eso. Dios no puede caber en eso. Entonces escuche, no se puede mezclar con viejos patrones. Y aquí es donde está la falla del creyente, o la persona que quiere poner mezcla de lo viejo y lo nuevo. Y hablo de cosas que hacíamos y pensábamos y hablábamos antes de venir a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios quiere quitar todo lo que traíamos, como pensábamos, como hablábamos y cosas que hacíamos que pensábamos que estaba bien, ritos fuera de la palabra de Dios. Qué tremendo. Es como poner dos creyentes con mentalidad diferente. Uno piensa como Dios guía y el otro quiere guiarse por la experiencia pasada que tuvo. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero cuando yo no estaba en Cristo yo hacía esto y esto y Dios me oía. Y usted quiere meter sus ideas. Por ejemplo, cuando yo no era creyente, yo nomás iba a la iglesia una vez a la semana. Y con eso dígale que le fue bien. ¿Sí o no? Y si me iba bien, a veces yo iba una vez al año. ¿Sí o no? Nosotros traíamos ideas equivocadas, iglesia. Nosotros pensábamos que ir a la iglesia era el favor que yo le hacía a Dios, y equivocado. Usted no le hace favor a Dios, Dios te lo hace a ti. Ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. La gente dice, bueno, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia todos los días? Dígame algo.
¿Por qué tienen que ir a la escuela todos los días los niños? ¿Ah? Para educarse. Y ellos no van 2 horas. ¿Cuántas horas van sus niños a la escuela? Ayúdenme, ¿quién tiene niños a la escuela? ¿Cuántos van? 8. ¿Cuántos años más? Bueno, ya los que van al colegio ya son otra diferente edad, pero ya pasaron su sacrificio de 12 años. Hicieron un sacrificio. Yo por eso admiro a los muchachos que cuando salen el high school dicen, gracias. Pero ¿saben algo? Cuando pasa del high school al colegio, su vida cambia totalmente. Cambia totalmente, muchachos. Pero ¿por qué va a la escuela? Para educarlos, para enseñarlos, para ser productivos en este mundo, para que ellos vivan mejor, para que se presenten mejor. Y a veces nosotros decimos, no, mi padre era un albañil, yo voy a seguir igual que él. No, hay mejores oportunidades en este mundo, iglesia. Yo no quiero que mis hijas trabajaran como yo a $7 la hora en aquellos tiempos. No, yo quiero que ellas ganen mejor dinero, que vivan mejor a otro nivel del cual yo viví. Y la gente pregunta, ¿y por qué voy a la iglesia? Para educar tu espíritu y educarte a ti. No más. Para que vivas mejor en este mundo. Para que tengas lo que Dios tiene planeado para nosotros en este mundo. Porque Dios no hizo al hombre para que sufriera, para que viviera bajo el yugo de la esclavitud. No, Señor. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que toda persona que vive bajo pecado es esclavo del pecado. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para que seas libre, y nos ha hecho libre a través del sacrificio que Él hizo. ¿Por qué venir a la iglesia, pastor? Porque ahí se nos abre nuestro entendimiento, cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene algo mejor, iglesia. La idea que yo tengo de venir a la iglesia todos los días no cabe en mi mente. Claro que no cabe. Porque yo fui acostumbrado a la sierra. Allá donde nadie me decía nada. Es tremendo, iglesia. Nosotros venimos de costumbres completamente fuera de lo que Dios manda. Yo no tengo que ir a la iglesia para que Dios me ayude. Claro que tienes que venir. Claro que tienes que darte cuenta de lo que Dios tiene. Oiga, qué tremendo, iglesia. Yo no puedo entender qué tan cerrado está el humano cuando justifica su manera de por qué venir a la iglesia. Oye, yo puedo mirar los muchachos que gradúan de la high school, del colegio, de la universidad. Oye, ellos ya van y preparan y todos quieren, cuando va a trabajar en una compañía, ¿qué le dice? Mándeme su ¿qué? Su resume, su currículo. ¿Sabe lo que quiere la compañía de usted? Es saber qué tan educado estás. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para que yo te pueda pagar lo que tú pides? Usted le dice, pues nomás tengo un papel que me ha costado tanto sacrificio. Aquí está. Y me ha hecho a mí lo que soy ahora. He pagado años. Me he quemado las pestañas en la noche. He estado estudiando cada día porque yo no quería vivir como mis padres vivieron. ¿Sabe algo? Esas personas son dignas de ser admiradas y se les da un aplauso. Claro que sí. Claro que sí. Pero óigame, miramos creyentes que nomás una día a la semana dice, Padre, soy tu hijo. Come on, people, be real. Hay que ser realistas de la verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué venir a la iglesia, pastor? Porque Dios está tratando con nosotros. Nos está enseñando de una manera cómo podemos pensar, cómo podemos hablar como... Mira, a mí me gusta lo que dice el pastor John Hagee. Dice, si eres hijo de Dios, camina como hijo de Dios, vístete como hijo de Dios, habla como hijo de Dios. Pero ¿cómo puede usted ser un hijo de Dios, caminar, vestir y hablar como un hijo de Dios si no se le enseña cómo es Dios? Qué tremendo, ¿eh? Es como poner a dos creyentes entonces de esa manera. Uno piensa diferente, el otro quiere guiar la vida como con su propia experiencia pasada que tuvo y no tiene nuevas revelaciones de Dios en su vida. En otras palabras, iglesia, es muy difícil poner de acuerdo con personas que no andan en la misma frecuencia que tú andas. No andas en el mismo tono. No vamos iguales. No se puede, iglesia. No se puede. Hay gente que tiene patrones de pensamientos muy distintos a los suyos, que no saben oír la voz de Dios en su vida. Hay gente que me ha preguntado, ¿a poco Dios te habla?
De veras. Usted le dice, yo voy a la iglesia. Y Dios me dijo, dice, ¿cómo Dios te dijo? A ver, dime, ¿cómo Dios te dijo? Hace algunos años atrás yo le hablaba a una persona de Cristo. Yo le decía, la sangre de Cristo puede cambiar tu vida. Y esta persona se dio cuenta que yo iba a ser pastor de la iglesia. Y riéndose me dijo, de seguro vas a llevar unos baldes, me dijo así, de sangre. Y toda persona que pase va a sacar la brocha y a darle unas bañadas de sangre. Le dije, ay, ocurrente, te digo, me dijo. Dije, yo no necesito llevar baldes de sangre, ya la sangre fue derramada. Ya está hecho. Él no necesita mi mano para limpiar el pecado de nadie. Él no necesita mi mano para poder echar la sangre. La sangre ya fue derramada en la tierra, pues en esa cruz del Calvario. Y todo aquel que en él cree será perdonado. ¿Qué pensamientos, iglesia? No puede poner pensamientos nuevos en una estructura vieja de pensamiento, porque se destruye, porque los que están en la misma frecuencia no aceptan a veces lo que otra persona que no tiene el conocimiento de Dios quiere conectarse con él. La gente le dice, ¿por qué vas a la iglesia? De seguro que el pastor esto y el pastor lo otro. Usted le dice, no, mira, no mires a los hombres, usted ignórelo. Mi mamá me dice, más vale que haya un loco y no dos. Nadie me va a robar a mí ni quitarme lo que la palabra de Dios ha llegado a mi vida. Yo les digo a la gente, le digo, mira, si tú hubieras llegado hace 34 años atrás, o 30 años, perdón, cuando yo recibí el evangelio y me hubieras contado otro evangelio, tal vez te hubiera creído, pero ahorita es too late. Ya es muy tarde. Ya cada miembro de cada célula de mi sangre está conectada con la sangre de Cristo. Está bien, no soy perfecto, tal vez no he cometido errores, he hecho cuanta cosa que no le ha agradado a Dios, pero todavía hay una seguridad en mi corazón que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que limpió mi vida con su sangre, y la palabra de Dios me dice que la oración mía Dios la oye. Si hubieras venido hace 30 años atrás, tal vez me hubieras convencido, pero ahorita es muy tarde. Escuche, iglesia, lo que Dios está poniendo que hagamos es hablar nosotros lo que creemos. Se requiere hombres renovados a través de la
fe, es una actitud de esperanza y una actitud de victoriosos. Cualquiera que sea la situación, Dios nos va a dar la victoria, ¿cierto o no cierto? ¿Cuánto creen eso? Mira, hermano, cuando viene la situación a veces y mayormente cuando nos afecta, hay dos áreas bien tremendas que nos atacan, bien tremendas. Una es las finanzas, ¿sí o no? Y la otra, cuando nosotros nos llega, es cuando nosotros nos duele algo. Esas emociones son bien afectadas. Créalo o no, usted va a decir, pero pastor, es que si usted supiera, mira, yo he enfrentado situaciones difíciles financieramente, pero he creído a Dios y Dios ha hecho maravillas. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mira, hermano, enfrentar, la gente le va a decir, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Y qué era esto? ¿Y qué es lo otro? Hay mucha gente negativa en un mundo que vivimos. El mundo dice, no se puede. Dios dice, se puede. Esta semana yo estaba orando. En la mañana el Señor me levantó muy temprano. Se me fue el sueño. Yo siempre he dicho que cuando se te va el sueño en la madrugada, no es casualidad, es que Dios quiere hablar contigo. Y me levanté y me puse a orar. Y fíjate qué tremendo. Yo estaba orando, hermanos, y escuche bien lo que le voy a decir. Yo estaba orando con toda la gente que pasó aquí, que tiene negocio, y oré el primer domingo por ellas. Y empecé a nombrar a algunos de ustedes. Le dije, Señor, dales. Y vino a mi mente algo tremendo, hermanos. Y el Señor me dijo, ¿sabías que estás peleando con un enemigo derrotado? Yo le dije, sí. Dijo, ¿sabías tú que el diablo ha sido derrotado? Tú lo has leído en la palabra. Él no tiene poder. Él no tiene poder. Y sentía la presencia de Dios ahí donde yo estaba hincado. Señor, qué tremendo. Y entonces retumbó esta palabra en mi mente y me dijo, Él es el padre de la mentira. Cuando nosotros miramos nuestra situación difícil, iglesia, hemos creído la mentira de ese diablo. ¿Me está oyendo? La Biblia registra que el diablo fue despojado de todo. El diablo usaba algo que el hombre tenía y era la autoridad del hombre. Si usted quiere verlo, está en el libro de Marcos, en los primeros capítulos, donde el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al ser tentado por el diablo, dice la palabra de Dios. Cuando Satanás le dice, si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto, la gloria de ellos. ¿Sabía usted que el hombre cuando pecó en el huerto del Edén le dio todo lo que Dios le había dado a él? Los animales no hablan. Y la Biblia dice que la serpiente le dijo a Eva, así que Dios ha dicho. O sea que el diablo muy sutilmente se metió. Hoy en día hay películas de donde los animales hablan y todos están así. ¡Ah! You wasted your time ahí. ¿Cómo vas a creerte tú que un animal habla? Y la gente dice, mira, y el animal habla y todos quieren ir a ver la película que acaba de salir de los animales habla. ¿Sabe algo? Usted está perdiendo dinero y está perdiendo tiempo. Los animales no hablan. Si habló aquella burra fue porque Dios lo hizo a que hablara. Porque este hombre terco la obligó a que hiciera. Pero mire, hermanos, déjenme les digo algo. Estaba y yo dije, Señor, qué tremendo. Es cierto, a veces nosotros somos tan sensibles que cualquier cosa creemos. Todo lo que va a entrar a edificar tu fe tiene que ser filtrado por la palabra. Tiene que ser filtrado por la palabra. Yo le decía a mi esposa algo tremendo. Le dije, mira, cómo es las cosas, cómo Dios quiere que nos hagamos nosotros. Y yo miré un ejemplo que me gustó mucho. Dice, a veces nosotros, mira, cuando tú te conviertes a Cristo, te conviertes a ser creyentes. No pasas a ser hijo de Dios hasta que estás filtrado por la palabra y aceptas esa palabra en tu corazón. ¿Me está oyendo? Algunos de ustedes han hecho café. ¿Alguien ha hecho el café últimamente? Bueno, si usted no lo sabía, hay una cafetera. Le voy a decir para los que no saben. Esta es agua y se echa a la cafetera. Y en la cafetera se le pone el café en un filtro. O si usted ya es más renovado, usted tiene unas tapaderitas así, la pone, la cierra y el agua pasa por todo el café. La agua es agua hasta que va pasando por todos los de esos del café y va cayendo a la taza. Deja de ser agua hasta que cae en la taza y se convierte aquí. Usted le dice, dame el agua pintada.
¿Se convierte en qué? Cuando un creyente es creyente, no puede, hermanos, óigame bien, no puede llamarse hijo de Dios hasta que ha pasado por la palabra y sale a ser hijo de Dios. Hasta que la palabra de Dios ha entrado en tu corazón, está haciendo algo, está cambiando tu manera de pensar, está cambiando tu actitud, tu manera de funcionar en la vida, entonces estás dando frutos de hijo de Dios. Mientras tanto eres pura agua. ¿Cómo la ve? A nadie le gusta, está el agua fresca, pero de repente sale caliente. Y va pasando por ese sedazo, y va pasando, y sale en la copa ya vestida de café. Ya no le dice, dame la taza de agua que me ibas a dar. No, ya le dice, dame el café. Cambió de agua a café. El creyente no pasa de ser un creyente mientras que no haga la palabra y no se haga hacedor de la palabra, y la palabra no lo filtre su alma a través de las escrituras y agarre la palabra. Se convertirá en un hijo de Dios hasta que empiece a agarrar esta palabra y hacer lo que Dios le manda. ¿Cómo la ve? Vamos a ver. ¿Sabe que la actitud de un odre nuevo es totalmente diferente a otras? Es una actitud de fe, es una actitud de esperanza, de victoria. Y si queremos ser gente de nuevos odres, debemos de cambiar nuestras actitudes antiguas. Hay gente que dice, mire pastor, usted no me conoce, que no salga lo Mejía, porque entonces sí. Eso tiene que cambiar. Lo viejo tiene que salir. Nuestras actitudes viejas. Mira, hay creyentes que tienen a Dios en la iglesia y todavía hacen sus caras. ¿Me oyen? Esa actitud debe de cambiar. Debe de tener una actitud pasiva. No una que yo no puedo, no una que yo no sirvo, no una actitud de pobreza, de no visualizar lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, la pobreza no viene de Dios, ni espiritual, ni físicamente, ni materialmente, ni saludablemente. Todo lo que deteriora nuestra persona no viene de Dios. Lea la Biblia. La pobreza es una maldición de acuerdo a la palabra de Dios. Y la pobreza no nomás existe financieramente. La pobreza existe a veces hasta de la misma persona, en su manera de vestir, su manera de... Óigame, hermanos, créamelo, yo no puedo entender cómo la gente después de que recibió a Cristo todavía sigue igual. Tienes que cambiar, iglesia. Tiene que haber una diferencia. Yo no visto igual cuando yo vine a Cristo, hermano. Yo no hablo igual que cuando yo vine a Cristo. Yo no cargo mi cartera tan igual cuando yo no estaba sin Cristo. Hace unos días que estábamos haciendo la plataforma aquí, hablábamos unos muchachos que andaban trabajando conmigo y me decía, pastor, a mí me pagaban el viernes, ya para el sábado no traía nada. Le dije, vamos a hacer lo mismo. Yo estaba igual que tú porque le servíamos al mismo padre de la mentira. Nos tenían pobreza. Espero que haya alguien que se asimile a mí también. Qué triste, hermanos. Trabajabas 40, 45, 50 horas toda la semana y a veces llegabas y tú caías de volada. Y qué triste no pensar que en un segundo se acababa el dinero. Y la otra mañana andamos lampareándonos ahí. Qué triste. Como el diablo nos roba, iglesia. La pobreza es una miseria de lo cual el diablo nos quiere tener. Por eso a veces la gente dice, ay sí, pero es que mira, ¿a poco tú crees que Dios lo hace? Lo primero que Dios quiere hacer es pasar que esas escrituras pasen por nuestra mente. Cambiando tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Cambiando tu manera de pensar, cambias tu manera de hablar. Cambiando tu manera de pensar, cambias tu manera de vestir. Cambiando tu manera de pensar, puedes mirar las cosas diferentes a como Dios te las quiere enseñar. Por eso, simplemente por eso. Ahora, vamos a tener que mirar algo. Lo que Dios quiere depositar en nosotros es la fe de alcanzar cosas imposibles. Gracias por ese entusiasmo. Por eso estamos como estamos. Pero esto pasa hasta las mejores familias, que se les pasa de noche. Dios quiere que nosotros hagamos y miremos a alcanzar cosas imposibles. Imposibles. Nosotros venimos de una familia así y así. Hay gente que viene de familia, hermanos, de familia que, ay Padre bendito, de generaciones venían con esa maldición. Nunca nos alcanzaba, ¿verdad?
Cuando no alcanzaba, ay Señor, ¿cómo no mandas tú a alguien? Ahora sí quería que te lo mandara. Y cuando te mandan la palabra no quieres cambiar. Escuche, escuche. Una esperanza que no defrauda a nadie, aunque no veamos a nuestro Dios, sabemos que Él está con nosotros. Acuérdese de esto, iglesia. Dios no es palpable, Dios no lo miramos, pero está con nosotros. Él está con nosotros. Hay que aprender a decir: Él está conmigo, Él está conmigo. Yo no lo miro, pero Él ha dicho: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Una victoria de los creyentes que hablan en el Nuevo Testamento, donde ellos estuvieron en situaciones difíciles, pero hubo hombres victoriosos en los momentos difíciles. Tremendo, iglesia. Momentos difíciles, pero había hombres que salían victoriosos. Qué bonito es salir victorioso, hermano, de una situación y decirle: Padre, gracias que de aquí me sacaste. ¿Alguien ha sacado a Dios de aquí, de una situación difícil? Híjole, qué tremendo, hermano. Mira la mano de Dios. Yo les diré algo, hermano. Yo leí una vez en un libro del apóstol Maldonado y me ayudó a entender lo que era un odre viejo y un odre nuevo. Y dice que el odre nuevo tiene que cambiar su vocabulario, su manera de hablar. La vieja terminología que usamos no se puede. Todo se puede en Cristo, que nos fortalece. A veces nos decíamos: pero no se puede, es imposible. Todo es posible para el que cree. Se puede, claro que sí se puede. Tenemos una manera vieja de la cual a veces venimos vistiendo al cristianismo de una manera que Dios no lo ha dicho. Su manera de hablar en la iglesia tiene que formarse en su mente. Lo que Dios quiere hacer, ¿sabe? Vienen tiempos buenos para la iglesia. Y la gente dice: yo no lo creo. A ver, si Dios es bueno, ¿por qué no me saca? Ay, por favor, no sea cerrado. Deja que Dios empiece a cambiar. Vienen tiempos buenos, iglesia. Y usted me dice a mí: pastor, ¿dónde están? Vienen tiempos buenos. Yo le digo a la gente: mire, no sea negativa y no esté hablando de cosas negativas que no se puede, porque de rato usted va a participar de lo que se puede y estuvo desperdiciando el tiempo de participar. ¿Se sabe cuánta gente hay negativa? Mucha. Ay, santo Padre. ¿Y para qué quitaron esto? Si estamos gastando dinero nomás, Dios, que pastor, no sea negativa, pero de rato usted se va a gozar también. Santo. Yo digo, la gente de esa hay donde quiera. Donde quiera. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque se requiere. Mira, vamos a hacer una verdad, y es una verdad. Todos queremos traer lo más nuevo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Miren las mujeres qué bolsas usan. Santo Padre. Ese Michael Cruz está rico. Hay muchas cristianas. Oh, de todo el Louis Vuitton. Oiga, hermanos, santo. Yo digo, me daban ganas de empezar a hacer bolsas también yo. Oye, las mujeres tienen 4 o 5 bolsas. Digan amén, mujeres, ¿cierto o no es cierto? Estamos a lo nuevo. Y venimos a la iglesia y dice: ¿para qué se quita eso? No. Ay, nomás gastando dinero. No se puede. Sí se puede. Para el que cree, todo se puede. Para el que cree, todo se puede. Diga el que está enseguida: para el que cree, todo se puede. Mira, yo le decía precisamente a alguien que estábamos aquí hablando de lo que vamos a hacer mañana aquí. Digo, vamos a hacer esto. Yo le digo: mira, yo no tengo una iglesia de pobres. Eso ya pasó hace muchos años. Hace muchos años. De que no quiera es otra cosa, pero pobres no está. No está. Eso que se lo crean allá otros, pero a mí no lo creo. No, señor. No. Eso ya dejó de ser en este mundo, en esta iglesia. Los tiempos de la pobreza dejaron de ser. Habrá tiempos de agarrados, pero no de pobreza. Claro que no todos. Como dijo acá mi distinguido amigo Armando. No todos. Pero pobres no hay, ya no hay. Y a veces nosotros decimos: pero pastor, mira, hablamos yo y el pastor Ramiro hablando de las iglesias.
Y nosotros quedamos en un acuerdo tremendo. Mira, en México, y hablo de México porque él venía de México, pero en México estaba diciendo que la gente, hermano, es muy, ¿cómo se llama? Muy receptiva al mensaje. Le dice, vamos a hacer esto y lo hacen, vamos a hacer esto y lo hacen. Dice, fíjese que ellos trabajan, licenciado, me dice, trabajan, pero todavía hace tiempo para la iglesia. Y le digo, sí, porque la gente de Estados Unidos, los hispanos que vivimos en Estados Unidos, hemos cambiado completamente nuestra manera de vivir a la que vamos allá. Si usted viene de Perú, de Guatemala, de Honduras, de Puerto Rico, de donde quiera que venga, usted ya no es lo mismo de vivir a donde vivía de su país. Hemos cambiado totalmente el panorama. Allá la gente trabaja, sale del trabajo y va y trabaja toda la iglesia, trabaja. Mira, yo estaba viendo a los muchachos de la iglesia del pastor Ramiro, van a los centros, a los malls de allá de Monterrey y ponen la grabadora. Y oye, yo estaba mirando cómo chavalos se bailan en una mano, se van allí y levantan las patas y hacen acá. Yo le digo, mira todo eso es lo que pueden hacer. Y están bailando y luego bailan de la espalda y luego levantan los pies y se levantan así, luego de cabeza. Yo digo, no se pueden quebrar el cuello estas cabecitas duras, pero se mueven todo y luego y se le junta mucha gente. Imagínate, hermano, habrá alguien que baile así para llevarlo a bailar al mall. Y les hablan de Cristo. Y luego se empiezan a hacer un baile, hermano. Todos están bailando, ponen la música cristiana y empiezan todos, y empiezan acá muchachas y hombres, y está toda la gente viéndolos bailar, y de repente, pum, le sueltan la palabra. Santo, imagínate, hermano. ¿Y usted qué sabe hacer? Nada. ¿Y su ayudante? Pues nada. Oye, qué tremendo, se dan ideas. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros, yo le dije a esto, y escúcheme, y es una gran verdad. Muchos de nosotros tenemos dinero que no teníamos allá. Teníamos la posibilidad económica mejor de vivir que allá. Yo sé que aquí hay unos cuantos ricos que vienen de allá, ¿verdad? Pero nomás en la cabeza, pero de ahí para allá. Pero teníamos la mejor manera económicamente de vivir. Ahora vivimos y todo nos da vergüenza. Hermano, pues, no, ¿qué va a pensar la gente? ¿Se fija? Dios quiere cambiar esos pensamientos, porque para hacer las cosas de Dios se requiere hombres valientes. Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ser unos profetas, van a ser pastores, evangelistas. ¿Sabe que ahora que andaba comprando el material, miraba a un muchacho ahí y me decía, yo lo conozco a usted? Yo le dije, ¿dónde lo conozco? Traía una máscara de esas gorras que se pone, estaba muy frío. Yo estaba que me cargara el material y está, yo lo conozco. Dice, ahorita me lo espero allá. Dice, allá lo espero. Yo dije, ahorita te miro allá. Y llevé la troca y le dije, pues, me dice, usted es el pastor, ¿verdad? Le digo, sí. Y él me dijo, déjeme le testifico, hermano. Es una cosa tremenda, hermano, cuando uno está prendido de Dios. Estaba cargando, mire pastor, y empezaba a decirme todo lo que Dios estaba haciendo. Y el otro, tú platícale, yo le ayudo. Estaban los dos, hermano, cargándome el material y uno testificándome. Y yo lo estaba oyendo, y luego termina y me dice, ¿sabe qué quiero ser, pastor? Le dije, no, quiero ser pastor. Órale, pues, métase a estudiar. Pero, hermano, no perdía tiempo. No perdía tiempo cargando madera y hablando y diciéndome esto, lo que Dios ya había hecho. Y me decía, pastor, yo me iba a morir. Me inyecté una sobredosis de heroína. Yo estaba para morirme. Hermano, en cuestión de minutos me platicó toda su historia. Oye, yo estaba y decía, híjole, sí, lo miraba y lo miraba. Así, hermano, a veces dice, ¿usted qué, hermano? ¿Usted qué? No, pues yo nada. Cuéntame algo, pues no tengo nada que contar. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Pues todo, hermano, todo bien, bien cool. Qué tremendo, iglesia. Cuando Dios empieza a hacer en nuestra vida algo empieza a suceder. Pero déjeme le digo algo, Dios va a hacer algo. Dios va a traer un avivamiento espiritual a la iglesia antes de que Cristo venga por la iglesia. Dios traerá un nuevo propósito para nosotros en lo que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. Porque, hermano, Dios no retarda su promesa. Él va a hacer algo tremendo. Yo siempre he creído esto de acuerdo a la Biblia. La iglesia empezó con un mover del Espíritu de Dios, terminará con un mover del Espíritu de Dios. Dios es un Dios que se mueve en gente con una mente abierta para Él. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. ¿Qué pasa? Pablo lo dice en el capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Por qué pasa, pastor? Simplemente es esto. La gente quiere probar lo que Dios es, pero no quiere cambiar su manera de ser.
Capítulo 12, versículo 1, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento. Entiende lo que Dios quiere revelarte. Entiende lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si no tienes un entendimiento renovado, Dios no tiene lugar en tu vida. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la agradable? ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios que tiene para con nosotros? ¿Alguien sabe cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Que tengas vida. Que tengas vida. ¿Cuál es la agradable voluntad de Dios? De que tú vivas en lo que Él tiene establecido para ti. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios que tiene para tu vida? Que actúes para lo que Él te escogió hacer en este tiempo. ¿Me está oyendo? Hay muchos que están fuera de entono con Dios. No han alcanzado ni la mínima parte de la magnitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nadie. Todavía falta, iglesia, que esos hombres sean sacudidos todavía. Esas mujeres, Dios quiere hacer algo tremendo. ¿Sabe una de las cosas antes de terminar? Nosotros tenemos que mirar que nuestra sociedad está evolucionando cada día. La ciencia se ha multiplicado de una manera tremenda. La tecnología ha aumentado. Pero lo que yo quiero decirle algo, mis hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios todavía tiene su plan para tu vida. Yo quiero hacer algo nuevo en ti. Yo no te voy a dejar hasta que termine contigo lo que yo he propuesto contigo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le habló a Jacob, le dijo: yo no te voy a dejar hasta que termine lo que yo he empezado en ti. Yo quiero que usted vaya a oración y le diga: Señor, no me dejes hasta que termine lo que has empezado en mí, porque yo quiero ser la persona que tú has pensado que yo quiero que sea en este año. Dios quiere hacer algo en ti todavía. No te conformes, iglesia. Tienes que hacer algo más diferente. Vete a orar y métete de rodillas ahí y dile: Señor, yo quiero todavía que empieces a trabajar en mí. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar para que deposites ese vino nuevo en mí. Qué tremendo, iglesia, cuando Dios de repente haga algo en tu vida, que tú digas: Señor, en verdad, si no hubiera sido tú, yo no hubiera cambiado. No hubiera cambiado. ¿Por qué no inclina su cabeza en esta mañana y le dice: Dios, yo quiero cambiar? Vamos. Lo viejo ya no sirve, iglesia. Lo viejo ya no sirve. Dios quiere derribar todo lo